Hola, hola, Buenas. Hola. bienvenidos, bienvenidas a este espacio, este panel de relevamiento de datos comunitarios y participativos. ¿Cómo están? Ahí de a poco se va sumando la gente. Mi nombre es Sebastián, soy parte del equipo de Winbook. Junto a Kou, acá estamos para presentar esta charla y hablar un poco sobre esta temática tan rica. Nos acompañan ahí, los veo, sí, que se presenten, ¿no? Ahí está. Nos acompañan Pablo y Luciano. Ahí abro si quieren para que se puedan presentar y contarnos un poco cómo vienen, cómo llegan a este panel. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empiezo secretario de Pablo. Gracias a Kou y a Windu por esta invitación. Mi nombre es Luciano Fabri, les saludo desde Rosario. Soy integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Es una asociación civil no gubernamental que conformamos en el año 2018. Compañeros y también una compañera de las ciudades de Rosario, de La Plata y de Ciudad de Buenos Aires, que venimos trabajando desde la incidencia en las políticas públicas, desde la producción de contenidos pedagógicos y comunicacionales, desde el trabajo también vinculado a la salud y a la educación sexual integral y a la prevención de las violencias machistas, fundamentalmente para involucrar a los varones en esta agenda. Y esa es una de las perspectivas de las cuales me vengo involucrando, digamos, en esta propuesta de trabajo que hoy el Instituto lleva adelante y que ha contado también en algunos de sus proyectos con la articulación con Windows. Gracias, Lucho. Pablo, te cedo la palabra y mientras ahí le comento a Lucho a ver si puedo buscar algunos auriculares o cambiar el mic que Se lo escucha escuchamos medio lejos. mal. Escuchamos todo por las dudas, pero se escucha un poco lejos, así que estaría bueno cambiarlo mientras. Ahora sí, Pablo, perdón. Dale. Bueno, yo vengo, yo soy investigador de CONICET y vengo un poco a participar y agradezco la invitación por un proyecto que se hizo en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, una plataforma que se llama Poblaciones y que un poco la iniciamos, digamos, pensando en que había, digamos, tanto actores estatales, decisores, tomadores de decisión y productores de información, como público académico y productores de información desde el ámbito académico, como actores de la sociedad civil, que en lo que hacía a datos espaciales y digamos, tanto de mapeos como de estadística pública, estaban produciendo información, estaban teniendo necesidades de acceso a información y que ese acceso y esa publicación de información había muchos obstáculos para que se pudiera dar y que, consecuencia de eso, en definitiva, estaba la posibilidad de tender puentes entre esos actores para que lo que cada uno de ellos estuviera viendo y produciendo llegara a los demás, digamos, ¿no? Entonces, no fue solamente pensar en hacer, como podría haber sido una plataforma solamente para mapeos, una plataforma colaborativa como es Poblaciones, donde cada uno puede gratuitamente subir la información que produjo de alguna situación territorial y social de Argentina. No es solamente de mapeos, sino que también tiene un componente importante de datos públicos y de estadística pública, información censal, relevamientos de ministerios, ese tipo de información. Y de igual manera resultados de investigaciones académicas, digamos, que toman ambos insumos y que finalmente producen algo distinto a través de la investigación. Entonces, bueno, en todo eso es que participar de esta charla, digamos, y de este espacio que tiene que ver con la construcción, sobre todo desde la sociedad civil, digamos, ¿no? Desde los mapeos comunitarios, bueno, nos resultaba muy importante porque nuestra plataforma tiene por premisa, digamos, poder dar voz y poder dar espacio a toda esa información, digamos, y a esos actores. Clarísimo. Bueno, tenemos dos experiencias ya en donde
el mapeo y el relevamiento, con el acompañamiento, obviamente, de la tecnología, nos hacen visibilizar una problemática con el objetivo de poder incidir. Nos falta una tercera, a la cual le cedo la palabra a mi compañera, con una pregunta que luego extiendo a Pablo y a Lucho, que tiene que ver con un poco los orígenes o las ideas que nos dieron lugar a estas experiencias y estos trabajos, un poco qué nos motivó, qué necesidades habíamos relevado y qué diagnósticos nos dieron lugar a esto que nos comentan. Si quieren, empezamos. Dale, buenísimo. Bueno, en el caso de Wingu, el año pasado, en el contexto de pandemia y de que todos los procesos y las situaciones se volvieron un poco necesariamente virtuales, detectamos la necesidad, primero vimos que las organizaciones sociales no estaban pudiendo llegar a sus territorios para cumplir con sus trabajos, era una necesidad muy, muy grande que surgió, incluso en el FIT del año pasado, en este festival, nos llevamos esa gran necesidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, más allá de darle a las organizaciones sociales la posibilidad de acercarse a la tecnología para poder virtualizar su trabajo, cómo hacemos para que puedan acercarse a sus comunidades? A raíz de esta necesidad nos dimos cuenta que en el territorio había un montón de dificultades respecto a no solamente a la falta de dispositivos, sino a la falta de conectividad, ya sea en territorios de las ciudades como en territorios rurales y en distintos países, como que era algo bastante generalizado. Y bueno, y surgió esta necesidad de cómo hacemos para hacer visibles estos territorios donde no está llegando la conectividad en ninguna de sus formas o de forma, digamos, deficiente. Y desarrollamos Acá No Internet, que es una iniciativa que lo que permitió fue abrir ese mapeo comunitario, invitar a los territorios, a las poblaciones, a las comunidades, a que puedan sumar su punto en el mapa y poder contarnos esas dificultades que estaban teniendo respecto a este tema. Y, a su vez, todos los derechos que se veían vulnerados, digamos, como consecuencia de esta falta de conectividad. Bueno, en definitiva, esta iniciativa fue acompañada por un montón de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ASIF, Enseña por Argentina, Comunidades Rurales, Diversidad Rural, no sé si Atecho, bueno, y un montón de otras iniciativas que impulsaron como la campaña, digamos. Y la verdad que esos fueron los inicios de Acá No Internet, que creo que tiene todavía un doble clic, diría. Sí, y hablamos, ¿no?, de una implementación de bajo costo, muy rápida, dada la necesidad que nos contaba Cou recién. ¿Cómo viste vos ese desarrollo? O sea, en el medio está la necesidad de, bueno, ¿cómo hacemos para lanzar algo que tecnológicamente cumpla las expectativas, digamos, de este producto mínimo, que se pueda probar y que nos dé como esta validación de que realmente esa hipótesis se cumple, que es que la gente mapee su territorio? Y en ese sentido lo que hicimos fue implementar soluciones que las llamamos no-code porque no generan tanto código. Hicimos una landing en Wix integrando un mapa en Mapbox y con una herramienta que se llama CodeTools, que es de código abierto, que lo que permite justamente es alimentar el mapa y permitir a los distintos, digamos, dispositivos de los distintos territorios que puedan mapear ese punto dentro de la plataforma. La verdad que la iniciativa, creo que la hicimos en 4 días, si mal no recuerdo, 4 o 5 días. Y bueno, fueron intensos, pero digo, fue un producto mínimo bastante exitoso en sí mismo. Es verdad. Lucho, ¿cómo viste vos esos inicios y ese recorrido, como preguntábamos antes, ¿no? ¿Qué necesidades habías detectado? Bueno, a ver, primero probamos a ver si se me escucha mejor. Perfecto. Bárbaro. Bueno, hay una de las cuestiones que nosotros fuimos identificando en esta experiencia que transitamos de manera más reciente como Instituto de Masculinidades, era la necesidad de actualizar un poco cuál era el estado de la cuestión en términos de organizaciones que vinieran trabajando en esta agenda a nivel nacional y a nivel federal, porque de algún modo manejábamos la hipótesis de que la mayoría de estas experiencias están concentradas en el centro del país y en los grandes centros urbanos,
Por otro lado, porque algunos de nosotros venimos hace muchos más años trabajando esta agenda, yo por ejemplo del año 2009, y el panorama ha cambiado mucho, sobre todo desde Ni Una Menos a esta parte. Eso ha implicado, digamos, una emergencia de un montón de nuevos espacios de trabajo sobre masculinidades, pero también cierto repliegue del espacio público que hacía menos reconocible, menos identificable estas experiencias, y eso, por lo tanto, implicaba un obstáculo para cualquier estrategia de articulación entre estas diferentes experiencias. Así que un poco el camino que empezamos a transitar con el norte de poder actualizar un mapa de experiencias de trabajo sobre masculinidades en Argentina tuvo que ver primero con una primera etapa que iniciamos también ahí conversando con Maxi y con Kou allá por inicio del 2020, que era un relevamiento de cuál era el grado de conocimiento ciudadano y de las expectativas respecto a los trabajos sobre masculinidades, ¿no? O sea, que no era un mapeo dirigido exclusivamente a integrantes de los espacios sobre masculinidades, sino a la ciudadanía en general, si conocían estos espacios, si conocían cuál era su agenda de trabajo, si pensaban que un mapeo de estas características podía tener algún tipo de utilidad y para qué, cuáles eran los posibles objetivos. Y eso nos permitió ir construyendo un primer relevamiento. También utilizamos esta herramienta del Cobo Tools, que eso también nos alcanzó a llegar, digamos, a unas 370 y pico de personas que participaron de esta primera etapa y de algún modo también identificar cuáles eran los grados de conocimiento ciudadano para desde ahí pensar una política más específica de relevamiento de los universos organizados, ¿no? Que integraban estos espacios. Y ahí, bueno, quizás podemos pensar también en algunas réplicas e incidencias que fueron generando estas primeras experiencias, pero como para contar un poquito de los orígenes, tuvieron que ver con estas motivaciones y estas apuestas. Buenísimo. Recompleto ese análisis. Gracias, Lucho. Pablo, ¿cómo lo sentiste vos eso? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la necesidad o ese diagnóstico muy inicial que dio lugar a poblaciones? Sí, nosotros arrancamos, digamos, después de haber hecho algunos trabajos sobre datos espaciales en colaboración con el Observatorio de la Deuda Social, investigadores de CONICET, digamos, alrededor de 2016, digamos, a empezar a imaginar cómo podía ser esta plataforma que pudiera resolver esto que un poco me comentaba recién digamos, eran varios problemas a la vez. Por eso después la plataforma fue en desarrollo, digamos, que arrancó en 2017 y terminó, digamos, tuvo su primera versión pública en 2019, porque era al mismo tiempo producir una herramienta apropiada que tuviera una masa crítica de información inicial, a su vez que fuera pertinente, que fuera suficiente y que diera cuenta de toda la información pública y también de ONG y distintas organizaciones que venían produciendo información y que estaba dispersa. Entonces, partíamos de esta impresión de que se producía información espacial, social en Argentina relevante, que eso tenía difusión, es decir, que uno, hasta a veces por los medios de comunicación grandes, uno se entera de este tipo de información por el interés que despierta, pero que había, digamos, mucha dificultad para que esa información persista y sea accesible. Es decir, por ahí se lanza el mapeo, se ve el mapeo, se ven las infografías, pero si a la hora de dedicarse a la problemática desde un espacio de investigación, desde otro espacio que tiene problemáticas parecidas, o desde decisores de gobiernos, es difícil volver a acceder a esa información, es difícil, digamos, meses o años después, es difícil hacer un análisis de eso. Y también ahí, digamos, acá estamos hablando de datos colaborativos y comunitarios, pero cuando se trata de datos espaciales agrega un ingrediente particular, una dificultad, digamos, técnica y de uso particular, que no se encuentra en otros formatos, digamos, ¿no? Digamos, cuando uno distribuye un PDF, uno entiende claramente cómo las personas van a usar ese PDF, es que lo van a acceder y lo van a leer.
o en principio no espera que van a hacer eso. Cuando uno publica datos espaciales, tiene otra complejidad, no es razonable esperar, ni siquiera, digamos, en ámbitos técnicos, ya sea de gobierno o académicos, que van a poder manipular con programas de GIS la información espacial y hacer todo ese tipo de cosas. En algunos casos sí, pero diría que no en la mayoría. Entonces también nos propusimos que fuera una plataforma donde los diferentes actores pudieran ver ahí reunida y hacer un cierto nivel de análisis y de visualización superpuesta de toda esa información. Entonces había actores para conectar, pero también había un desafío en cuanto a la herramienta que pudiera ser solvente, digamos, en todas esas cuestiones, tanto para la subida de la información como para la persistencia, como para ese análisis, esa mirada combinada de voces, digamos, y de datos, por decir así. Así que ese fue un poco el camino y sigue siendo, digamos, la búsqueda de lo que queremos para lo que queremos que sirva y lo que motivó, digamos, meternos, digamos, en este proyecto de mediano plazo, digamos, o digamos, generar un proyecto de un mapeo, sino era tratar de resolver estas posibilidades más amplias que un poco incluían a muchos mapeos. Listo, genial, gracias por eso, Pablo. Voy a intentar repreguntarte para empezar por vos, después ir por Lucho y volver para acá no Internet. Acerca de, vos nos comentabas estos desafíos y estas expectativas que había respecto a los actores que iban a usar la plataforma. ¿Cómo fue ese resultado? ¿O cuál es ese camino que queda por andar una vez lanzado Poblaciones? Sí, es interesante. Mientras uno está preparando algo así, básicamente tiene el objetivo, digamos, de poder sacar andando la infraestructura y la plataforma. Desde el año pasado, ya desde 2020, estamos, digamos, recorriendo el camino que tiene que ver con hacer que todo eso tenga una dinámica, digamos, no solo estática en el sentido de difusión y pensar que hay usuarios o algo semejante a eso, sino pensar más bien que si bien hay personas que la usan la plataforma, lo que son actores y personas que a partir de las necesidades que van teniendo tienen que ir provocando que la plataforma vaya mutando, digamos, y vaya acompañando en las distintas experiencias que tenga. Entonces, más bien seguimos, digamos, como en un camino que tiene que ver con desarrollo, si se quiere, de la plataforma, pero con un colectivo mucho más amplio de actores, digamos, ¿no? Porque, y básicamente el desafío actual es cómo ampliar ese colectivo de actores, digamos, ¿no? Cómo hacer que cada decisión que se toma sobre la plataforma haya tenido en cuenta a actores cada vez más diferentes y más amplios. En eso, bueno, fueron decisivas, digamos, las distintas interacciones que con diferentes institutos de investigación y con diferentes asociaciones pudimos ir haciendo el año pasado. Y tal vez, digamos, el primer aprendizaje, digamos, o lo primero que emerge es que hay muchos tipos de experiencia y de formas de uso, y en ese sentido, quiero decir, hay información que se encuentra ahora en Poblaciones porque nosotros la tomamos de alguna fuente pública, hay información que hemos estado en contacto con quienes la producen y a ellos les pareció que era interesante poder ser autónomos y poder usarla y publicar ellos los datos, como fue el caso de Techo. Hay otras organizaciones con las cuales nos hemos ofrecido que a partir de que nos aportan sus datos, producimos las cartografías para ellos. Es decir, no es un recurso meramente técnico, digamos, pensar en un espacio como este, colaborativo y de producción de datos sociales, tiene mucho de interacciones, digamos, y de ir viendo cómo se dan diferentes asociaciones y diferentes complementariedades para el mostrar la información y también para la producción, digamos. Porque en definitiva me parece que a medida que los mapeos comunitarios maduran, se empieza, digamos, es cada vez más importante el cómo se construye la información. En el caso de Poblaciones, nosotros, digamos, la información que sale de un mapeo comunitario es información que queremos que esté a la misma altura
un censo, digamos, al mismo nivel de legitimidad que un censo y que un montón de otras fuentes de información que producen las oficinas de estadística. Y para eso es natural que surjan preguntas de quienes usan la información. Bueno, ¿y esto cómo está hecho? ¿Y esto qué periodo abarca? Esto, bueno, ¿cómo es que se produjo, no? Es decir, hay un valor en que sea comunitario y que sea participativo, pero ese valor también tiene que ir junto con un montón de otras características que uno espera, digamos, para una información que se pone en común, de modo que no sea solamente una cuestión de poner en agenda, digamos, y de lanzar un mapeo como una cuestión de poner en agenda el título, sino que también esos datos entren en la circulación de datos y en las decisiones de política pública. En eso algo muy significativo me parece para el caso de los datos en Argentina es que veíamos la semana pasada que en las estadísticas de uso del sitio, el indicador que quienes han entrado en los últimos meses más han mirado es el mapeo de RENAVAP, que es el mapeo, digamos, de barrios populares, que es una derivación del mapeo de Techo, que hizo la organización Techo de villas y asentamientos. ¿Por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque me parece muy significativo que uno tiene una plataforma de datos con toda la información que produce el Estado y tanto actores estatales como actores no estatales, cuando ven la lista de datos disponible, la que más les interesa es una información que el Estado originalmente no produjo, lo produjo Techo. Cuando Techo dio difusión, eso logró tomar un Estado público para decir, bueno, las 4 provincias que mapeó Techo, mapeemos todas las demás, y tuvo el impulso del Estado para hacerlo. E incluso cuando el Estado lo hizo, el mapeo de RENAVAP dependió de jefatura de gabinete, lo que me parece significativo porque todavía plasma que en ese momento ningún ministerio, no era obvio qué ministerio iba a tomar eso, digamos, y hasta hace poco seguía de la misma manera. Entonces me parece muy interesante, digamos, en este ámbito de los mapeos y datos comunitarios, tener claro que hay datos y hay mapeos que la estadística pública tiene mucha dificultad ni siquiera en saber que son relevantes y que una vez que se logran visibilizar, pueden tener esta persistencia de mantenerse durante años como un dato mucho más relevante que todos los demás que produce el Estado. Pero eso no significa que eso pueda pasar o vaya a pasar con todos los mapeos. Entonces, me parece que es un campo sobre el que estamos discutiendo, ¿no? de mapeos y datos comunitarios, en el que es interesante ver, bueno, los pasos y la construcción y la difusión de datos en la medida en que pueden entrar en este camino, digamos. No solamente en ser una noticia, sino en convertirse en una fuente estable y duradera de datos y de miradas de lo social, digamos. Y bueno, encuentro eso bastante complejo justamente por la multiplicidad de actores que se van articulando, ¿no? Tanto en la producción como en el consumo de esos datos. Pero bueno, ahí hemos estado tratando de estar. Es interesante esto que nos cuenta porque va un poco desde el primer relevamiento que da lugar al mapeo, que pasa de la campaña a más la incidencia en políticas públicas, iterando sobre quizá ese producto, agregándole valor ya quizá no al relevamiento, no, Pablo, sino a la madurez de la metodología y a esos mismos datos que después sirven para esa política pública. Está buenísimo. Ahí le traslado la pregunta a Lucho después que tome su mate merecido. Y te sumo algo que me resonó de lo que contaba recién Pablo acerca de cómo ampliar este colectivo de actores que usan la plataforma. Preguntarte también, obviamente, acerca de esos resultados que vos ves, que nos cuentes hasta donde quieras de qué estado está esto y cómo ves que se puede replicar, si es que lo ves viable, a otras sociedades en este caso. Sí, un poco, bueno, había algunos efectos de réplica o de incidencia previstos o deseados al menos, y otros que se fueron dando un poco como efectos colaterales de esta primera experiencia que visibilizamos desde Argentina y que, para poner un ejemplo, después fue retomada en Brasil, en Nicaragua y en Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como Instituto de Masculinidades formamos parte de una red global que es Men Engage, que agrupa a un montón de organizaciones alrededor del mundo que trabajan con varones y masculinidades. Y parte, digamos, de este primer relevamiento recibió un apoyo
financiero en el marco de algunos proyectos mínimos de fortalecimiento de redes en diferentes países en donde está presente esta red en Latinoamérica. Y bueno, por supuesto, en el marco de la rendición de cuentas interna a esta red global, presentamos los resultados de este relevamiento y los inscribimos en los objetivos que tiene la red de ampliarse, digamos, en los diferentes países del continente, y esa idea fue muy bien recibida por redes nacionales de otros países, al punto de que tanto Brasil como Ecuador y como Nicaragua hicieron uso de esta propuesta para llevarla adelante en sus respectivas redes nacionales, ¿no? En un segundo lugar, el desarrollo, digamos, de esta primera propuesta nos permitió ampliar los actores con los cuales asociarnos hacia el campo de la cooperación internacional, contando ahí con una alianza con la iniciativa Spotlight, que es esta iniciativa de las Naciones Unidas y de la Unión Europea para la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, que tiene presencia en todo el mundo y que en nuestro país trabaja fundamentalmente para la disminución de los femicidios, y compartimos la mirada de que el trabajo con varones y masculinidades es estratégico justamente, entre otras cosas, para abonar a las estrategias integrales de prevención de las violencias machistas, ¿no? Entonces, vieron con buenos ojos esta primera experiencia que hicimos entre el Instituto y Wingu para asociarse y apoyarla, y al mismo tiempo asociándonos con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Sexual de Nación, que, bueno, recientemente creado, digamos, en nuestro país, implica, digamos, una jerarquización y una institucionalización de la agenda de género en el marco de las políticas públicas a partir de diciembre del 2019, pero que en principio, digamos, no contaba, digamos, con una línea de base para trabajar masculinidades, y que para poder construir una línea de base uno necesita datos, ¿no? Entonces, la posibilidad de asociarse con estos actores que ya veníamos trabajando en esa agenda y poder identificar ya no solo las expectativas ciudadanas al respecto, sino cuáles son las experiencias en curso, nos permitió darle un nuevo impulso a esta estrategia de mapeo y de relevamiento, ahora sí diferenciando 3 universos específicos: las experiencias de trabajo sobre masculinidades en organismos públicos, los espacios de atención a varones que ejercieron violencia, y en tercer lugar, las experiencias no gubernamentales, que era por donde nosotros veníamos trabajando en ese mapeo inicial. Y por último, bueno, a partir de las respuestas a estos 3 cuestionarios, se está terminando de construir un mapa que va a estar localizado en el sitio de argentina.gov.ar. Parece que eso también es relevante poder plantearlo en términos de incidencia sobre las políticas públicas, porque esos datos construidos a partir de iniciativas que surgen desde la sociedad civil van a estar disponibles en el sitio del Gobierno Nacional. Y al mismo tiempo eso nos permite identificar algunas de las necesidades, de los desafíos de muchos de los actores con los que estuvimos dialogando a partir de estos instrumentos de recolección de datos, ¿no? Hay toda una línea más vinculada, digamos, a la necesidad de fortalecer los espacios de atención a varones que ejercieron violencia. Ese es un debate muy candente en la agenda social, mediática y política argentina, y construir datos al respecto permite imaginar al menos el diseño de políticas públicas más efectivas para dar respuesta a esas problemáticas. Y por otro lado, de lo que está un poco más al alcance de nuestras manos, por ser una organización no gubernamental, son los datos que se derivan del relevamiento de este tercer universo, que es el de las organizaciones no gubernamentales. Para darles una mínima idea, el 85% de las organizaciones que respondieron a ese relevamiento plantean tener lazos de articulación con otros actores. Puede ser Estado, organizaciones comunitarias, organizaciones de mujeres y feministas, actores eclesiásticos, instituciones deportivas, pero de ese 85% de experiencias de trabajo con masculinidades,
solo el 13% expresó articular con otras experiencias de trabajo sobre masculinidades, ¿no? Entonces, 85% articula, pero solo el 13% con otra experiencia de masculinidades. ¿Qué implica eso? Que tenemos que armar una red de trabajo entre experiencias de masculinidades no gubernamentales, y es una experiencia que, ahí primicia les cuento, estamos lanzando públicamente en 2 semanas, ¿no? Eso tiene que ver justamente con cómo estos relevamientos, estos mapeos, la producción de esta información puede plasmarse no solo en política pública, sino también en políticas que llevamos adelante las organizaciones no gubernamentales. Listo. Gracias por esa primicia. Tengo muchas preguntas que las voy a dejar para después y me gustaría que nos cuentes vos, Kou, cómo ves esos resultados. Quizá lo que se me ocurre es que acá no hay internet, no es del todo replicable porque ya tiene un alcance más regional, pero evidentemente sí tiene resultados y diferentes accionables. Sí, sin duda, bueno, quizás lo que se pueda replicar de la experiencia tiene que ver con el modelo de construcción, no tanto con la iniciativa, quizás sí en otras regiones, ¿no? Como pensarlo podría suceder. Respecto a lo que se relevó y al impacto que tuvo, creo que una de las necesidades más grandes en su momento fue poder hacer visible en qué regiones estaban mapeando. O sea, había más puntos mapeados, que ahí lo que hicimos fue hacer un análisis un poco más exhaustivo en algunas zonas, donde vimos que por ahí había, no sé, en una zona de la provincia de Buenos Aires había en la misma ciudad 14 escuelas mapeadas que estaban manifestando que no tenían internet. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a ese territorio y poder charlar con esas escuelas? ¿Qué estaba pasando? Empezar como a interiorizarnos de las realidades, digamos, es muy difícil, es muy gigante el ecosistema para poder analizar soluciones, digamos, macro, pero sin duda creo que uno de los desafíos que se presentan y que creo que todavía lo estamos tratando de trabajar o al menos de poder llevar a cabo es eso, poder transformar al menos la realidad de un territorio y por qué no, de un territorio que manifiesta como dificultad en varios puntos de la misma región, ¿no? Después, creo que, como dice Lucho, no sé, un poco me resuena porque trabajamos juntos también en todo esto de masculinidades. Creo que lo importante, y un poco lo ato con lo que mencionó Pablo al principio, digo, los datos en el caso de acá en Internet no estaban al menos generados por la población. Menos por el Estado. Menos por el Estado, entonces el hecho de que se hagan visibles junto con un montón de otras cosas que sucedieron el año pasado y con la necesidad puntual de esto de virtualizar los procesos y los distintos, la vida misma, digamos, llevó a que surja la ley de conectividad y bueno, y ahora el desafío está en poder generar la reglamentación de esa ley, cómo se cumple. Ahí estamos trabajando en la mesa de conectividad junto a las organizaciones de la sociedad civil y distintos actores que participamos de un poco esta historia de identificar los problemas de conectividad durante el año pasado y bueno, y tratando de ver también cómo articular, incluso hemos participado con Wingu en algunas charlas con otros espacios que trabajan conectividad o seguridad informática, no sé, Argentina Civil Segura, digamos, hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en esta temática desde antes y que articulando todas juntas seguramente, lleguemos a poder modificar algo de todo lo que sucede, ¿no? Sí, evidentemente en esa unión y esas alianzas se genera mucha más fuerza, como contaban Pablo, como contaba Lucho. Creo que el ejemplo que contaba Kou de la Mesa por la Conectividad, vale a la aclaración, en Argentina, sí es replicable, evidentemente, a otras sociedades y a otros países. Acá el objetivo es aportar al debate público a través de diferentes acciones individuales o conjuntas de ese consorcio de organizaciones y evidentemente otros países también pueden tomar esa iniciativa de aliarse y conocer a esos actores que en conjunto pueden hacer más fuerza para aportar ideas o para regular. De hecho, hoy escuchaba en la otra charla de ruralidad a Diana Díaz que contaba la misma situación, que están en el mismo estado, digamos. Incluso un poco esto, que acá no hay internet,
como que despertó otras iniciativas respecto a esto de la conectividad. En el caso de diversidad rural en Colombia, hicieron todo un proyecto de buscar dispositivos que nosotros decimos los famosos ladrillos. Hoy hablábamos de cómo se llamaba cada país, creo que ellos le dicen flechas o algo así, flechas. Y bueno, cómo hacer para reutilizar esos aparatos y poder llevar conectividad a distintas zonas rurales que bueno, que en otro momento por ahí era impensado reutilizar ese tipo de dispositivos y hoy los están trabajando, digamos. Sí, totalmente. Nos quedan unos 5 minutos y me gustaría abrir la conversación ahora totalmente abierta, ¿no? O para contestar preguntas, tiro una consigna también por si hace falta ocupar ese tiempo con algo que no sea preguntas y pasa por cómo inspiramos, ¿no? Al público que nos está viendo a tomar la iniciativa, porque es importante también, bueno, ¿cómo hacemos? Tengo una idea, o sea, detecté una necesidad, ¿qué hay de práctica o qué mejor práctica podemos difundir entre nosotros? Hago un breve palabras y ya los dejo, chicos. Creo que cuando hay una oportunidad o nos imaginamos, no, debe haber tanta, como una vez hablando con Lucho, creo en las primeras reuniones fue un poco eso, ¿no? Como necesitamos hacer visible todo esto. ¿Y a dónde está? Bueno, salgamos a buscarlos. Hay un montón de herramientas hoy en día que nos permiten de manera fácil hacer un relevamiento o una encuesta, bueno, ni hablar las redes sociales, digamos. En principio yo, invitaría a quienes necesiten hacer este relevamiento incipiente, que se animen, que hay un montón de oportunidades y de herramientas muy sencillas de utilizar y al alcance. Algunas incluso permiten generar mapas, como esta Pogo Tools, que la usamos tanto en masculinidades como en la cara de internet, o mismo poblaciones, o sea, poblaciones tienen la plataforma misma tienen la posibilidad de replicar. Ahí, Pablo, si podés hacer como un breve, porque me parece muy interesante que se conozca ese poder de replicabilidad que tiene la plataforma, que por ahí es un poco más complejo que lo que planteamos de incipiente o inicial, digamos, pero que está muy bueno que la gente lo sepa para poder, probarlo. Está muy claro, aparte, cómo se implementa, digamos, en la página. ¿Ves? Sí, forma parte de la idea nativa, así que vale la pena, obvio. Sí, coincido con Kou. Me parece que hay muchas herramientas para cubrir algo que en definitiva es todo un proceso y que se recorre de a pasos, digo, en el armar datos comunitarios y el armar un mapeo y empezar a preguntarse quién tiene qué información y cómo se accede y cómo se reúne. Y que a veces no es evidente en qué momento de ese proceso quienes lo están haciendo dicen, bueno, hacemos un punto de corte acá y tomamos estos datos como los que son válidos en este momento. A veces, en algunos casos ha pasado esto tal vez de al querer mantener un mapeo como siempre al día. Ahí hemos tratado desde poblaciones de dar esta pauta de decir, bueno, no busquemos el mapeo del siempre al día, tengamos el de este año y después ustedes tendrán la información dentro de 2 años, pero tratar de tener esa idea del proceso, ir haciendo cortes que muestren la evolución de ese proceso, porque, bueno, a veces me parece que son procesos largos, interesantes, que valen la pena y que producen resultados, y está bueno tener en mente esto de que esos resultados sean no solo para quienes participan en el proceso, que es parte de todo lo valioso que se genera y en las interacciones, sino también en esta clase de productos, ¿no? Como puede ser la publicación de unos datos a un momento del tiempo. Así que, bueno, me parece que está bueno que se den esos pasos y que se dé esa circulación de datos como parte de estos procesos. Excelente. Sí, mi reflexión ahí cuando escuchaba esta última pregunta estaba muy orientada, bueno, si tenés una idea, asociate con Wingu, porque en mi caso en particular, la verdad, yo soy un cero tecnológicamente, Kou lo sabe, lo padeció. La verdad que no tengo, digamos, las herramientas para poder pensar en estos mapeos, en estos relevamientos, en el diseño de estos instrumentos. Tengo otros recorridos y otras herramientas quizás, y muchas veces creemos que no son implementables, ¿no?
que son ideas abstractas que después no se van a poder concretar, que están muy lejanas a los recursos disponibles, y cuando nos asociamos y nos encontramos y hacemos sinergia, digamos, en las diferentes capacidades que venimos desarrollando por separado, eso se potencia y adquiere, digamos, otra materialidad mucho más cercana y más accesible, digamos, a lo que podíamos imaginar. Yo personalmente, digamos, no tenía conocimiento, digamos, de Wingu hasta fines del 2019, y en un taller de rendición de cuentas para organizaciones de la sociedad civil, en una dinámica ágil de presentación en un minuto, nos cruzamos con María Laclau, y ahí me contó que era Wingu y después volví, ¿no? Y bueno, pero explicame un poquito más de qué se trata esto, y de repente muchas de las cosas que tenía en la cabeza y pensé que no iba a poder materializar, en una asociación entre diferentes organizaciones no gubernamentales le pudimos encontrar la vuelta, digamos, para llevar eso adelante, para conseguir los recursos necesarios, para que no quede entre las organizaciones de la sociedad civil y en una escala local, sino para que se pueda replicar en otros países del continente, para que pueda ser recogido por el Estado como política pública, para que pueda ser recogido por la cooperación internacional como una experiencia de buena práctica para compartir en otras regiones. Y me parece que esto tiene que ver justamente con la potencialidad de escalar en diferentes dimensiones cuando quienes venimos haciendo estos trabajos de forma dispersa nos articulamos y nos potenciamos mutuamente, digamos. Así que, bueno, eso, por un lado, digamos, compartirlo con quienes nos escuchan y aprovechar a una vez más agradecerles a ustedes, digamos, por acompañar estas ideas que se nos ocurren y que si no fuera por su laburo quedarían un poco ahí perdidas en algún pensamiento extraño o en algún Google Doc que después no se materializa en política concreta. Gracias. Desde Wingu, felices de articular con este tipo de iniciativas, así que gracias a vos, realmente. Tengo una pregunta para Lucho que me hacen, que habla de cómo llevar adelante, cómo imaginás que se va a llevar adelante la segunda etapa del relevamiento. Bueno, en principio, la segunda etapa podríamos decir que es la que ya realizamos entre octubre y noviembre del año pasado, y que fue el pasar del relevamiento de las expectativas y conocimiento ciudadano al relevamiento de estos 3 universos específicos de experiencias de trabajo con varones y masculinidades. Creo que lo que nos queda pendiente por materializar y por imaginar también es, por un lado, digamos, que el mapa resultante de ese relevamiento sea accesible a todo público a partir de estar a disposición de la ciudadanía cuando esté presente, digamos, en el sitio, digamos, de argentina.gov.ar, como hemos mencionado anteriormente. Y por otro lado, digamos, cuál es el desafío en términos de actualización de ese mapa, ¿no? Porque creo que lo que tenemos que poder pensar siempre, y que es una gran complejidad, porque implica diferentes racionalidades, diferentes tiempos de trabajo, diferentes lógicas de trabajo entre las organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional, el Estado y sus diferentes niveles, es que estos productos, para ser efectivos, necesitan agilidad, ¿no? Necesitan, digamos, que su información sea actualizada, porque la experiencia de trabajo con varones que analizamos hace 5 meses puede no existir o puede tener otro espacio similar a 5 cuadras, y nosotros tenemos que poder mantener, digamos, esa política con la vitalidad y la agilidad suficiente para que no describa una foto del pasado, sino que dé cuenta de los recursos disponibles en el presente. Me parece que eso implica, digamos, grandes desafíos en términos de articulación y de llegar a que cada uno, desde sus diversas racionalidades, pueda empezar a construir una racionalidad común para que el proyecto conserve, digamos, la vitalidad que necesita. Me parece que estamos hoy, digamos, con ese desafío en puerta, con voluntades y definición política de que avance, con algunas demoras,
y con el desafío fundamentalmente, digamos, de que una vez puesto a circular este mapa, pueda efectivamente mantenerse, digamos, reflejando un proceso y no la foto de lo que se relevó en el 2020, ¿no? Creo que ahí, digamos, hay mucho por hacer y mucho por empujar para que no solamente hayamos incidido, digamos, en la definición de que esa política pública sea tomada por el Estado, sino para que sigamos incidiendo en que el Estado la mantenga vital. Sí, que acompañe esa evolución, total. Pablo, nos quedan 2 minutos, un minuto me parece. ¿Querés contarnos alguna reflexión como acerca o algún resumen o cuáles son los próximos objetivos con poblaciones o personales tuyos con algún otro proyecto? No, está bien, agradecer un poco por la participación acá en el espacio. Sí, Poblaciones continúa. Esto que comentaba Kou es cierto que es importante destacarlo. Pensar Poblaciones como un lugar donde datos sociales en la instalación esta de Argentina, en la medida que se producen, puedan también ser replicados ahí. Es decir, perfectamente un mapeo puede tener su página donde lo presentan, digamos, de la manera que mejor les resulta y su presentación institucional. Y eso no es, desde nuestra perspectiva, nada incompatible, al contrario, digamos, con poder replicar ese dataset en la plataforma nuestra, donde quienes entran a ver cualquier otra información pasan a tenerlo como una fuente adicional de cosas para ver. Entonces, bueno, un poco eso, digamos, la idea de dar ese espacio, y no tanto como un espacio de publicación exclusiva, digamos, o esas cosas, sino bien en los términos, digamos, de acceso abierto, digamos, y de que la información circule, ¿no? Que me parece que es de lo que se trata mucho de todo esto. Pero no, por mí está bien. Buenísimo. Impecable. Bueno, Lucho hizo la venta a Wingu informal, pero claramente nos recomendó mucho, así que voy a continuar recomendando que entren a Poblaciones, ahí está el link, y se contacten con Pablo porque vale la pena profundizar en todo lo que nos comentó recién. De mi parte, agradecerles, es un lujo para mí estar con Kou acá, realmente, y agradecerles también a Lucho y a Pablo por todo lo que nos contaron. Igualmente, gracias Seba, Lucho, Pablo, un gusto. Por ahí con Lucho teníamos un recorrido, pero a Pablo lo conocí en estas semanas, así que nada, un gusto siempre estar articulando, como dijo Lucho hace un rato, y generando cosas nuevas, así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Gracias a ustedes, abrazo.